Empezamos entonces, ya que estamos la gran mayoría. Bueno, bienvenidos a todos. Es un orgullo tener a la gran productora de Portugal que hoy vamos a tener. No solo por esto estamos contentos hoy, porque tenemos una gran productora, mujer y referente de Portugal, sino porque esta sexta edición de estas masterclasses en la que estamos todos los sommeliers argentinos reunidos, se están sumando colegas de otras asociaciones de América. Hoy contamos con la participación de sommeliers de Venezuela, por ejemplo, de Uruguay, de Perú. Esta es una iniciativa que tomamos desde la asociación para generar capacitación, para generar sinergia entre los colegas de todo el continente. También se están sumando personas de bodegas que nos vienen acompañando durante todo el año y que nos hacen sentir muy acompañados y estamos muy contentos de que puedan estar hoy acá. Creemos que vamos a tener una charla espectacular, especial. Es nuestra primera aproximación a Portugal, así que Filipa, muchas gracias por este momento. Flavia, una genia también que nos acompaña, que ahora Matías va a tomar la voz y las va a presentar. Algunas cuestiones técnicas que estaría bueno mencionar, que son lo que ya en otras charlas hemos mencionado, pero para los nuevos que se suman, que son micrófonos silenciados y las cámaras abiertas, así podemos tener un contacto visual. No está permitido compartir pantallas, se habilitan por el chat las preguntas que consideren que puedan mandar, y las van mandando por ahí, que ya no las haya enviado previamente por mail. La duración aproximada será de 1h30 a 2 horas. No se olviden de arrobar a la asociación, en el caso de que nos mencionen en redes, igual que los hashtags que van a ver en el chat. Pero bueno, ahora le doy la voz a Matías, presidente de la asociación, para que les cuente un poquito, haga una breve introducción de quiénes nos van a estar acompañando esta tarde, agradecerles nuevamente que nos acompañen, y bueno, esperando que disfruten de esta nueva masterclass. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Vale. Y como bien decía Vale, hay bastante gente que hoy se suma, por eso nos parecía importante aclarárselos a todos los socios de la asociación, porque esta actividad fue pensada en exclusividad para ellos. Como ya en las primeras clases aclaramos, que nos parecía importante este formato para mantener un cierto rigor en cuanto a lo técnico y que todos ustedes lo puedan aprovechar. Y al mismo tiempo, porque van a haber algunas caras nuevas, como las que decía Vale, y para nosotros realmente es una alegría poder haber hecho extensiva esta invitación a todas las asociaciones de América. Nos gustaría extenderlo un poco más, pero también la limitación del idioma nos pareció que lo más importante era tener a todo el continente unido en general y en estos momentos más aún. Así que dicho esto, ya Vale las mencionó un poco, pero en primer lugar, la moderadora de esta charla es Flavia Risuto. Flavia fue, muchos la deben conocer, pero también teniendo en cuenta que hay gente del exterior, está bueno tomarnos dos minutos. Flavia fue la primer mejor sommelier de Argentina, empezó esa tanda de mejores sommeliers de Argentina mujeres, y allá por el año 2002 fue la primera persona que se coronó, y después obviamente representó a Argentina a nivel internacional, si la memoria no me falla, en 2004, en Grecia, ¿verdad, Fla? Estamos bien. Cuando muchos de nosotros ni siquiera habíamos empezado en el vino, así que la verdad que no solo por lo que hizo en ese momento, sino también por el recorrido y por toda la capacitación que hasta el día de hoy sigue manteniendo. Es directora de CABE, de Centro Argentino de Bebidas Espirituosas, que es una de las escuelas que está avalada por la asociación, y al mismo tiempo es una persona que se sigue capacitando a nivel personal, así que nos parecía una persona ideal para que esté moderando esta charla con Filipa. Así que gracias, Flavia. Y en segundo lugar, obviamente, presentar a la protagonista de esta tarde, que es Filipa Pato. Filipa es, como bien decía Vale, una referencia del vino de Portugal, pero no solo de Portugal en sus regiones famosas, como muchos conocen, como puede ser el Douro, sino que hay regiones también muy incipientes, como es Bairrada, y ella fue una de las pioneras. En realidad su padre, Luis Pato, es una referencia, una leyenda de esa región, y ella, después de hacer experiencias en varios países del mundo, incluyendo Argentina, que después tal vez nos pueda contar un poquito, después trabajó con su padre y hoy también tiene su marca de vinos propia con William, su marido, y presidente de otra asociación de sommeliers de Bélgica en este caso.
Así que sin mucho más, les agradezco a las dos, obviamente bienvenidos a todos, gracias a toda la comisión directiva y a todos los equipos de trabajo de la asociación por hacer esto posible. Gracias Flavia, Filipa, todo suyo. Gracias. Gracias, Matías. Hola, Filipa. Hola a Olá, todos. é um prazer estar com vós, aqui diretamente de Bairrada, Portugal. Agora está em primavera, aí está em outono. É mais ou menos o mesmo espírito. Sí. Ha enviado a Flávia uma pequena apresentação, um pouco para dar uma ideia do que é a região de Bairrada. Me perdona que ela me haya olvidado mucho de la española, que he aprendido en Argentina hace mucho tiempo, 2000, año de 2000, he estado en Argentina, en Mendoza, ha sido una experiencia fantástica, 9 meses. Y ahora trabajo... Se te entiende bien, Filipa, se entiende ¿Sí? bien. Entiéndeme. Si hablo muy rápido, si no entiendo, me digan, por favor. Así que mi familia se vino después de siglos. Mi padre, mi abuelo han sido pioneros de la región. Mi abuelo ha sido el primer productor en Bairrada a embotellar su propio vino. Tenemos botellas todavía de los años 50, 60, porque ha sido un pionero de sus propios viñedos. Ha sido el primero. Después mi padre ha hecho un trabajo muy importante de divulgación porque viajó bastante, introdujo los vinos en muchos países, sobre todo de Europa, y aunque Brasil y Estados Unidos, Canadá, y ha divulgado el potencial de nuestras variedades de uva, porque aquí en Portugal tenemos muchas variedades de uva autóctone que son una gran diferencia para el mundo de los vinos y ha sido una prioridad para toda la familia. Siempre nos quedamos muy orgullosos de las tradiciones de viñedos antiguos, de viñedos de castas únicas como Baga. Eso ha sido siempre una constante en toda la familia. Así que cuando he empezado a trabajar con mi padre, en el momento había muchas viñas que estaban siendo abandonadas y me hacía mucha pena de verlas así abandonadas, y viñas de áreas fantásticas, de una calidad fabulosa. Así que ao mesmo tempo que trabalhei com meu padre, empecé a hacer un proyecto propio, y mi padre me apoyó bastante porque reconocía que había fantásticos terroirs, locais de viña fabulosa que serían perder si no los tomaba. Así que ha sido un trabajo de busca de estos viñedos fantástica. Hoy tenemos una área de 17 hectáreas. Y trabajo con mi marido que está en la foto, y ha sido un impulso muy grande porque ahora trabajamos una familia y vivimos también en Portugal. William es de Bélgica y tenía un bar de vinos fantástico en Antuérpia. Cuando nos conocemos fue porque fui a presentar los vinos a Bélgica. Ha sido nuestro primer mercado en 2003. Lo conocí después de 2006, que nos juntamos, desenvolvemos el proyecto juntos. Y ha sido una aventura. Entre tanto, tenemos 2 niños que mitad de belga, mitad de portugués. Es una experiencia fantástica. Mi padre y mi madre se conocieron en Bairrada. Yo conocí a William en el mundo del vino
es un gran cambio y una regeneración porque nos encontrábamos por avión. Ahora sería más difícil en esta fase. Sí. Pero ha sido una experiencia fantástica porque também, graças a William, he conhecido muitos vinos que me abriram horizontes. O facto de Bélgica não produzir vinos, sempre tienes vinos de todo o mundo. Así que he empezado a entender mejor las variedades de uva y a entender más la filosofía de los productores. Y una de las cosas que he empezado a entender ha sido la proximidad de los productores de vino más en agricultura amiga do ambiente, en biodinámica, la relación que tenían con las viñas. He tenido la oportunidad de visitar muchos de los productores en Francia, Italia, Austria, Alemania, que trabajaban de una forma muy particular, de trabajo muy próximo del viñedo, que me ha hecho una gran influencia para el trabajo que hacíamos en Bairrada. Así que cuando la familia se decidió a venir para Portugal, he pensado, ya no utilizábamos herbicida y tampoco pesticidas, pero habíamos cambiado para biodinámica. Y es una filosofía de vida, porque aunque tenemos los viñedos, tenemos también una familia que vive en un ambiente mucho más amigo de la salud, y tenemos un ambiente mucho más puro. Tenemos aunque una finca donde hacemos los legumes, porque William es sommelier, pero también chef de cocina, así que nuestro enoturismo es bien diferente de los demás, porque hacemos un menú que es hecho en función de la época del año, de los legumes que tienes. Ahora comienzas a tener muchos tomates, hacemos un menú con ese ingrediente, así que es muy cambiante en función de la época del año. Y todo en función también de los vinos que tenemos para presentar. Así que todo nuestro enoturismo es solo por reserva y ponemos una mesa completa de inscritos que nos hace, es muy interesante porque hacemos una visita en el viñedo primero, explicamos lo que hacemos y después terminamos en una mesa con los vinos, la comida que William hace con una chef table, es una forma completamente diferente. Así que aquí en la pantalla estamos mostrando un poco la forma que trabajamos. Aquí son... Filipa, estoy poniendo lo de nuestra chef table, sí. Y las viñas antes, y aquí es nuestra chef table. Los niños, tenemos dos niños de 11 años y 8 que participan en las tarefas de la finca, un poco, sobre todo de el quintal con los legumes que tenemos. Y hacemos siempre una armonía vino con comida. Es toda la ligación entre sommelier y productora, que es nuestro caso, que William es chef de cocina, es sommelier, y yo soy productora, familia de productores, y él es familia de restauradores. Porque es perfecta la unión, ¿no? Sí, tenemos una visión diferente del mismo mundo. William una perspectiva de restaurante y yo una perspectiva de productora. Así que trabajamos, es un trabajo muy complementario que se ayuda bastante todo junto. Es una gran ventaja en trabajar con personas con
capacidades diferentes para unir o mismo mundo. Perfecto. Filipa, ¿nos puedes contar un poco de Bairrada, del terroir? Porque Sí, podemos tal vez hay pasar un muchos poco que... antes, sí. Sí. Voy Disculpa para que he atrás. pasado un poco. Perfecto. Tenía aquí son un poco para atrás, sí, perfecto. Na verdade, o que significa terroir para nosotros? 5 coisas, é suelo. O suelo de Bairrada é argilo-calcário, tienes mucha pedra calcárea. La ubicación de los viñedos, porque aquí tenemos la viña es muy dividida, no tienes hectáreas de viñedo de un mismo propietario, es un viñedo más chiquitito dividido, así que tenemos algunas parcelas que son 2.000 metros, otras 2 hectáreas, 3 hectáreas máximo. Así que tenemos sobre todo 3 aldeias diferentes que se distan de 15 kilómetros, pero las variedades se comportan diferente porque son microclimas completamente diferentes que mostram una expresión de vaga o de bical diferente. Depois trabajamos só com variedades autóctonas, porque as variedades autóctonas estão aqui adaptadas há muito e como trabalhamos de uma forma natural, as variedades autóctonas se adaptam melhor e mais fácil de trabalhar, exprimem o terroir de forma mais verdadeira. Depois, as pessoas, a família Pato Waters, o equipo, tenemos una equipa que trabaja con nosotros hace bastante tiempo y que es una equipa muy dedicada, que tenemos mucha suerte de trabajar con esta equipa. Además somos pioneros de esta forma de trabajo, así que es muy interesante porque es una equipa muy abierta por formas de trabajo, de manejo de viña diferente. Y entienden que es un manejo que ayuda a la salud de la equipa también. Así que es una equipa muy sólida que trabaja hace bastante tiempo de esta forma, porque aquí Bairrada tiene un clima complicado. El clima es una variedad, una parte complicada porque tenemos mucha lluvia en primavera, que dificulta mucho el manejo de viña porque tenemos muchos fungos, mucha hierba, que no es fácil de trabajar en biodinámico aquí en Bairrada. Y Filipa, una equipa muy fuerte. Perdón, ¿cuáles son los hongos más característicos que tenés en Bairrada y con qué los combatís biodinámicamente? Aquí tenemos el problema de mildio. Trabajamos, aquí tenemos el río Séptima y a volta del río tenéis muchas plantas que puedes usar como fúngicos, como cavalinha, horsetail, no sé si llaman cavalinha en español. Escola de caballo. Escola de caballo. Trabajamos mucho en Pascua, antes de Pascua, y en mayo hacemos otra pulverización porque es muy bueno para controlar los fungos. Después trabajamos con otras plantas, con solda, trabajamos también con cítricos, porque aquí en Bairrada tenéis muchos cítricos en limones, naranjas, que hacemos preparados de cítricos para controlar los fungos. Después de mayo, fin de mayo, el clima se queda seco y se torna más fácil, pero los meses de abril y mayo es mucha presión de fungos, es la parte más complicada. Después movilizamos un poco el suelo después de los meses húmedos
para que se quede la humedad en subsuelo, porque no hacemos nada de irrigación, cero irrigación. No regamos nada de nuestros viñedos. ¿Cuánto llueve en Bairrada más o menos? Promedio? 1000 milímetros, bastante. Pero No me mucho acuerdo en la cuánto primavera. pero en Mendoza muy poco, Sí. me acuerdo. Era sobre Sí. todo de la nieve de la montaña, ¿cierto? Sí, sí, llueve 200, 240, a veces menos, depende del lugar. Claro. Ujú. Es muy húmedo, si te comparas con Argentina, con Mendoza, me acuerdo, casi no llovía, muy poco. Casi más nieve que lluvia, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Aquí no tienes nieve, nada de nieve. La vemos, Bairrada, ¿puedes poner el mapa de Bairrada para que explique un poco? Sí. Bairrada ¿Querés que ponga primero este? la primera pantalla de mapa, Bairrada fica el ojo de Portugal. Es muy interesante, lo pongo siempre en la etiqueta de viño, porque Portugal es como una cara de un hombre con un nariz muy grande. Está buenísimo este mapa, me encantó. Hoy, la aldea donde vivimos se llama Ois, Olhos. Así que he metido el hoyo para que lo vean donde fica Bairrada, porque es perto de Porto, un poco a sur de Porto y un poco a norte de Coimbra. Coimbra es una universidad muy antigua de Portugal, una de las más antiguas de Europa. Ha sido la primera capital de Portugal antes de Lisboa. Lisboa se queda abajo. Y Bairrada es una región muy cerca del Atlántico. Si lo miras, es muy cerca. Por eso tenemos una influencia tan grande del Atlántico y el clima es muy dependiente del Atlántico. Así que mismo verano que tienes poca lluvia, tienes una brisa, una neblina que viene del Atlántico, se queda en el viñedo y se concentra un poco abajo en el río, porque después del río tienes la montaña. Así que no tenemos ninguna montaña entre el Atlántico y el viñedo. Tienes el Atlántico, después viñedo, después río abajo y después la montaña. Así que aquí la puedes mirar. Tienes Ois do Bairro, es una aldea muy central de Bairrada. Aquí tienes la parte del Atlántico, parte de acá. Después, todas las partes azules son las partes en argilo-calcáreo, porque en Bairrada tienes una parte, la parte de viñedo es una parte de argilo-calcáreo, no es toda la área. Después tienes el río, este río es un río que cubre la Bairrada de norte a sur y que fica en el vale, y después tienes el Caramulo a derecha, y esta montaña hace la frontera entre Bairrada y Dão. Dão se queda a la derecha y tiene un clima más continental, Dão. Bairrada más atlántico, Dão más continental. En Dão tienes un solo granítico, así que tienes una acidez que viene del suelo, sobre todo. Aquí en Bairrada tienes frescura del clima y tienes solo argilo-calcáreo, que es básico. Así que tienes un equilibrio de suelo y clima, y variedad de uva. Baga tiene siempre mucha acidez, taninos, que la hacen poder envejecer mucho tiempo en botella. Tenemos viños de 50, 60 todavía en grande forma.
Esta es una viña vieja. Aquí Bairrada encontras viñas muy viejas, como ya he hablado, sobre todo de Baga, porque Baga es una variedad muy resistente al clima que tenemos acá, mesmo con una presión muy alta de mildio en primavera, se resiste mucho. Tenemos viñas con más de 100 años, 130, 140 años, que resisten tanto por ser una variedad adaptada a este clima. Filipa, sí. Filipa, esas viñas que las vi en tu página de 130 años son pie directo, ¿no? Algunas sí. Una viña que hacemos, una viña que se llama Misión, Misión. Sí. Es una viña muy especial que la encontramos, estaba completamente abandonada. Cuando la encontramos era de una persona más idosa y que no podía cuidar del viñedo. Y cuando me ha visto, me ha convencido a cuidar de la viña, porque me ha dicho, esta es una viña que ha sido plantada por mi abuelo y es un tesoro de Bairrada porque tiene muchas pies de viñas que son prefiloxéricas. Y por favor la cuida porque es una viña fantástica. Y ha estado 1 año y medio abandonado. Cuando ha llegado era una selva, porque no es una viña que no es plantada en línea, es una viña suelta. Sí. Ha sido un trabajo loco porque el primer año ha tenido 40 kilos de uva. No era nada, no es esta viña, pero es una viña muy parecida, del mismo propietario. Y teníamos un trabajo inmenso para trabajar, para hacer la viña viva. El primer año ha tenido 40 kilos, no ha hecho una vinificación imposible. Después, el año siguiente, ha conseguido tener una pipa. Ha hecho una pipa en 2015, ha sido el primer año de misión. Lo embotellamos, una pipa de 500 litros, embotellamos en cerca de 500 botellas, algunas Magno. Ha sido el primer año de misión. Ha hecho 15, 16, 17. 18 no he conseguido hacer porque ha sido una colheita muy chiquitita que nos quedó 200 litros y como no hago barricas porque lo mínimo que tenemos es 500 litros, no he hecho el cuvée de misión. Filipa, acá preguntan si se puede saber el rendimiento de las viñas de 130 años en promedio. Es un rendimiento muy, muy, muy pequeño. Lo hacemos para preservar una historia, un patrimonio histórico que tienes y la tenemos que valorizar más. La vendemos, es un vino que hacemos pocas botellas, pero tenemos que tener una valorización. Es un vino que se vende a 150 euros en Portugal, en Europa, Estados Unidos, y vendemos sobre todo aquí en la bodega. Y Filipa, estas plantas, vos tuviste ¿qué conducción tenían? ¿Cómo era? ¿Qué tuviste que adaptar? Normalmente Guyú, tiene una conducción Guyú, pero depende del vigor de la planta, hacemos a veces menos ojos, que depende del vigor. Y la tentamos movilizar porque no es fácil de movilizar al solo argilo-calcáreo, es muy difícil de movilizar. Y las parcelas son pequeñas, así que las tentamos trabajar lo que podemos. Y Filipa, ¿están en vaso, así como en gobelet vaso, o cómo es la...? Después se quedan sueltas, porque la vegetación la dejamos abierta, porque es una forma también de proteger
cajos de uva. Porque una de las cosas que vimos que es importante, sobre todo ahora, no sé qué pasa en Argentina, pero aquí en Barrada los últimos 3-4 años han sido muy quentes, muy cálidos, en verano, muy caldos. Este tipo de conducción ayuda bastante a protección de los cachos, porque tenéis la sombra de la vegetación que cubre los cachos, y es muy importante para mantener la frescura de la viña, aunque también puede proteger el suelo, porque si tienes más vegetación, el suelo está menos expuesto al sol, que es importante. Y igual vi en las fichas técnicas del Misao que tiene 12,5 alcohol aproximadamente, ¿no? Tiene la viña de Misao tiene menos que 1 hectárea, tiene una media hectárea. Nuestra producción completa es 17 hectáreas total, pero dividida en muchas parcelas diferentes. Y el vino tiene 12,5 de alcohol aproximadamente. De alcohol, sí. Me gusta siempre comparar el punto de maturación de Baga, para que Baga se quede suculenta con aromas frescos. Comparo siempre cuando haces un bife. Ahí en Argentina tienes el chorizo. El bife chorizo. ¿Chorizo? Bife chorizo. Me encanta el chorizo, el punto. Claro. No muy seco, no muy crudo. Está buenísima la comparación esa, Filipa. No escuché a nadie, ningún enólogo de Argentina, pero está buenísima. ¿No? Siempre la comparo porque me gusta la carne suculenta. Siempre procuro el punto de suculencia en la Baga. Es muy importante para nosotros. Porque yo soy química de formación, pero la química la olvido cuando hago vino. Solo para conocer, pero la evito completamente. Así que para apañar la uva Baga y el punto cierto, la voy a probar todos los días, y cuando está en un punto de taninos maduros, pero no muy secos, el punto de taninos suculentos, el punto que nos gusta. No verdes, no secos, el punto de suculencia, como la carne de Argentina, que me encanta, me da ganas de probar una carne argentina, que es fantástica. Sí, está bueno, está buenísima la comparación. Acá te preguntan que ven como las pendientes y cómo están distribuidas las viñas, si haces todo manual. Es muy importante lo que lo hablas. Las pendientes es una importancia muy, muy grande. No tenemos una inclinación muy grande, si lo miras no es muy, muy grande la inclinación, pero es un poco como la Borgoña, tienes colinas, más colinas y menos encostas íngremes. Son colinas. Baga, como todo el viñedo, no le gusta mucha agua. Tienes que tener una buena drenaje, y si tienes una inclinación, aunque mejor. Porque tienes una buena drenaje del viñedo que te permite tener agua suficiente, pero no demasiada agua que te va a crear problemas en las raíces. Y Filipa, la parte aromática de la Baga, ¿cómo es? La Baga, cuando es joven, tiene mucha fruta de bosque, tiene alguna influencia de la floresta, porque aquí tenemos una gran biodiversidad, no es solo viña, tienes oliveiras, tienes piñeiros, mansos muy largos que dan. Así que tienes una gran variedad de plantas
que te dan una gran diversidad también de aromas en el vino cuando es joven. Después, después de 8 años, para mí Baga se divide en términos organolécticos en 2 grandes periodos. O cuando es joven, porque, por ejemplo, ahora 2017 los aromas son bastantes por la fruta, pero se prueba ya en 2010 tenéis los aromas secundarios. Así que a mí me gusta de probar o vinos muy jóvenes de Baga, como 2017, 2018, o te olvidas del Baga, por 8 años. No entre 2007, 17 y 2010, no mejor que los pruebas. No probas. Si los olvidas por 8 años y después vuelves a probarlos. Después de 8 años, los vinos cambian bastante, porque tienes después más aromas de trufas, de bosque, de aceitonas cortadas, completamente diferente, de trufas, muy aromático. Y se quedan con más aromas secundarios cuanto más tiempo en cava, porque los vinos se aguantan. El primer vino que he hecho en 2001 es todavía joven. Claro. Mi padre ha empezado en 1980. El primer vino que ha hecho es todavía vivo. Mi abuelo ha hecho vinos en los años de 60 y están todavía vivos. Así que es una variedad que transmite el terroir y transmite generaciones y transmite décadas. Si tienes un niño, muchos de nuestros clientes vienen aquí a comprar botellas para los niños disfrutarem cuando tienen 20 y 30 años. Qué bueno. Porque es una región que tiene una gran tradición clásica de Portugal. Si comparamos Portugal, Bairrada y Dão son las 2 regiones más clásicas de vinos tintos, un poco colares con Ramisco, pero muy pequeña región perto de Lisboa. Pero son las 3 regiones con una gran capacidad de envejecimiento que se pueden quedar mucho tiempo con acidez natural alta, que los hacen perdurar bastante tiempo. Hay una gran particularidad de Bairrada si comparas con las viñas, las regiones de Douro, de Dão, de las regiones más grandes de Bairrada, de Portugal, que es una tradición de monovarietal, porque aquí Baga es la casta dominante, un poco como el Pinot en Borgoña, el Nebbiolo en Piemonte, son castas dominantes que traducen el terroir de cada viñedo. Y lo mantenemos porque acreditamos que es una gran identidad. Mantener la historia de la región es una prioridad para nosotros. Así que siempre que plantamos un nuevo viñedo, hacemos una selección masal de las viñas viejas. Todas las viñas que plantamos son también 7.000 plantas por hectárea, porque es alta densidad, que es una cosa típica de acá, de los viñedos viejos. 7.000, 8.000 plantas por hectárea. Aquí plantamos las nuevas plantaciones, podemos trabajar con un tractor muy chiquitito, más pequeñito, que nos hace pasar por el viñedo y no compacta el suelo mucho, porque el suelo de argila calcáreo es un suelo muy fácil de compactar, muy duro de trabajar. No podemos compactarlo mucho, porque si compactas mucho en verano hace una grande fenda y el sol puede entrar para las raíces y compromete la maturación. Así que lo manejo de
de argilo calcário é muito complicado porque não lo podes entrar quando já está muita umidade em primavera, pero não podes te quedar dormindo, que verano se llega y el sol no lo trabajas porque Claro. se queda muy duro. Así que es muy sencillo el solo. Pero muchos minerales, y como trabajamos en biodinámica tenemos muchas plantas diferentes. Tenemos orégano, espárragos, muchas plantas que tenemos en el viñedo. William usa también en la Chef's Table. Qué bueno, qué ganas de ir a probar todo eso. Tiene que venir a visitarnos, así que todo nos permite viajar. Filipa, acá me preguntan algo que hablaste hace un ratito, cómo que nombrabas toda la flora, las flores, las hierbas, y que vos las sentís también en el vino. ¿Cómo es que llegan al vino? Eu acredito que toda a biodiversidade de plantas à volta da vinha interfere no aroma do vinho. Bastante. E lo encontras às vezes mais em los blancos, outras encontras mais em el tinto, pero tienes muchas, el bical que no he hablado todavía tanto. Na verdade, Bairrada é a região de 3 vezes. El Baga, tinto, bical, branco e Bairrada a região. Tudo empieza com B. Com B. Tudo empieza com B. Aqui tienes el bical em la imagen. E bical é uma uva que não é redonda, hace un bico, una puntita, sí. Por eso le llamamos bical, de bico. Y es una variedad con bastantes taninos y es una variedad que se da muy bien en argilo calcáreo, sobre todo en la encosta que tenemos enfrente a nuestra casa, que es una encosta en exposición en para montaña, sin que tenga un sol por la mañana y está más protegida del sol de la tarde. Es una área de viña, de Bairrada, que siempre fue muy conocida por hacer blancos que podían ser exportados para el Nuevo Mundo, en cascos. Es una variedad muy asociada a esta área de viña y que se puede comparar un poco con el Chablis, es muy mineral, tiene una nota en boca típica de bical que es la pera, un poco pera cuando es joven. Cuando envejece tienes unas características de cera de abella, típica de bical. Y vos tenés vaga, bical y algunas otras, y tenés cercial también. Sí, en las blancas la mayoría bical en Bairrada, pero tenemos un poco de cercial. Cercial es una variedad que precisa de muy buena exposición, así que la ponemos más en las zonas altas. Bical es un poco más en la media encosta. Y tenemos un poco de arinto. Arinto es una variedad que está presente de sur a norte de Portugal, sobre todo en solos argilo-calcáreos. Se da muy bien con argilo-calcáreo. Pero aquí en Bairrada ha estado siempre una porcentaje muy pequeña y que lo mantengo. Aquí el vino que estoy a probar es bical con arinto. Qué bueno. Es una maridaje muy buena porque bical es más cremoso, es muy cremoso, muy estructurado, y arinto tiene una acidez crocante, es un poco como comer un limón. Y Filipa, a la bical y al arinto, ¿nos contás un poco si le haces maloláctica, si pasan por madera, fermentan en madera, qué madera? También. Nosotros trabajamos con muy poco sulfuroso. Como trabajamos con poco sulfuroso, la maloláctica se da naturalmente. Así que mismo por los blancos,
lo dejamos hacer. Solo sulfitamos después de malolática hecha. Antes de engarrafar, lo sulfitamos, assim que nuestros vinos estão, mesmo los blancos, abajo de 40 miligramos de sulfuroso. Pero muy vigilante, muy vigilante porque no me gustan los defectos del vino. Siempre estoy muy vigilante y como hago vinos solo en barrada, puedo estar más vigilante. Claro, sí, estás sobre el vino todo el tiempo. Sí. Y te ayuda mucho la acidez los también. Los vinos de cada año. Y sí. Y con la vaga yo vi que hablabas en la página del tema de las ánforas y que usabas madera para algunos de las líneas de vinos, madera usada. En los tintos tenemos varios, trabajamos solo, los tintos es solo con vaga, pero hacemos diferentes tipos de vino. Por los viñedos más jóvenes hacemos un vino que se llama Dinámica. Una de las características de Bairrada es que tiene muchas oliveiras. Mesmo las viñas nuevas que habíamos plantado, tenemos oliveiras en la borda, porque como Bairrada es muy pequeña y tenemos parcelas a veces pequeñas, para nos protegernos de los vecinos que trabajan en convencional, habíamos montado una bordadura de oliveras. Qué bueno eso. Es una forma de protección, es también de contacto entre oliveira y viña, porque oliveira y viña tienen a floración al mismo tiempo. Ahora, en este momento tenemos la floración. Mayo es el mes de florir. Las oliveiras y las viñas tienen floración al mismo tiempo. Así que, ves, los insectos son atraídos mucho también por las oliveiras, porque tienen mucha flor. Las oliveiras tienen muchísima flor, así atraen más abejas, insectos, que comunican también con la viña. Así que es muy benéfica el contacto de la viña con la oliveira. Por eso llamamos dinámica, porque es la dinámica entre la oliveira y la viña. Claro. Después, este es un vino que no hacemos mucha extracción y lo metemos en tanque, no tiene madera. Hacemos una extracción muy pequeña en inicio de fermentación, casi no tiene sulfuroso para empezar la fermentación espontánea. Hacemos solo con levaduras autóctonas, así que empieza luego la fermentación. Y después que el vino termine, hace la malolática rápido y el vino se queda estable y protegido. Después tenemos el post-cuercos. El post-cuercos es un vino que hacemos en ánfora. Como has hablado, Flavia, ¿por qué la ánfora? Aquí en Bairrada tenemos una gran tradición de los tiempos de los romanos de ánforas, porque aquí tenéis mucha argila, mucho argila o calcário, mucha argila. Así que usamos las ánforas. Ha sido siempre una curiosidad mía de trabajar con ánforas porque es una cosa antigua. Vaga le gusta tanto la argila o calcário que tenía siempre curiosidad de saber cómo va a ser el vino en argila. Si le gusta tanto el viñedo, ¿por qué no en la viña, en la cava? Y hacemos una experiencia después de 2012 muy enriquecedora y ha sido un trabajo fantástico. Estamos muy contentos con el trabajo de ánforas porque Vaga tiene mucho tanino. Podemos extraer un poco más antes de meter en ánfora. La influencia de ánfora es que te queda más la parte de la fruta, se queda más la fruta y no va a aportar más taninos de nadie. Claro. A ánfora tiene una gran ventaja en que tienes porosidad,
pero no tienes taninos. Claro. Tienes una porosidad muy parecida con las pipas. Las ánforas que utilizamos tienen una porosidad muy parecida. Y es un trabajo muy interesante porque es una baga que se queda más frutada, aromas más puros y todo. Hacemos también un bical en ánfora. Filipa, te hago una pregunta de esta baga en ánforas. ¿Esta también te la olvidás por 8 o 9 años? Es una buena pregunta, Anke. No lo puedo comprobar Pues todavía porque he empezado a hacerla en 2013 y he abierto una botella y estaba impecable todavía. Pero es una experiencia de pocos años. Probablemente mis niños van a ver que será interesante o no, pero me gusta preservar los aromas de baga que son muy bonitos y ánfora nos permite mostrar una baga joven con los aromas primarios y con taninos más fáciles de probar. Y con mucha pureza, ¿no? Y mucha pureza, sí, sí. ¿Ibas a decir de la Vical que también haces en ánfora? Mesmo na Vical hacemos un cuvée que fermenta con las películas, que es una forma de trabajo de los ancestrales también, que hacían fermentación de branco con las películas, como un tinto. Empezamos a hacer en 2013 y es un trabajo muy interesante porque Vical tiene mucho tanino. Y a veces pensamos, solo los tintos son mejores para la salud porque tienen taninos, pero los blancos también pueden tener taninos. Claro. Aquí no tenemos una tradición de hacer vinos laranja como en Georgia, pero tenemos una tradición de hacer vinos blancos con la película. Así que, ¿por qué no empezar a hacerlo? Hacemos después de 2013 y es un vino que tiene una evolución fantástica en botella. No inicio es un poco cerrado, más cerrado, pero después necesita más tiempo el blanco de se exprimir do que el tinto en ánfora. Es curioso. Mira. Hablo de Bairrada, no de ¿Cuánto Mendoza. tiempo está con los ollejos? No he trabajado en Mendoza con ánforas. No, igual acá hay varios trabajando y también están hace un tiempito empezando a trabajar, pero claro. ¿Cuánto tiempo dejas los ollejos? ¿Cuánto dura el contacto con ollejos? Con las pieles. Por los blancos se queda un mes y después lo retiramos y metemos en ánfora. Pero se quedan algunas uvas, pero no todas, algunas. Perfecto, y dejas las ligas también. Se queda más una color dorada do que ámbar. Porque los georgianos no les gusta viño laranja, ¿eh? No. Nos da muchas ganas de ir a probar tus vinos. Claro, sería un gusto que vinieras a visitarnos, sería bárbaro. La puerta está abierta. Acá hay alguien que está compartiendo la pantalla, a ver si bueno, Mónica nos va a ayudar, me parece. Y ahí hablaste en un momento de los insectos que los atraen, eso te ayuda a tener como un propio sistema dentro del viñedo que se vayan controlando entre ellos los insectos naturalmente. Sí. Aquí en Portugal, en Barrada, hablando de Barrada, tienes propiedades muy chiquititas, así que lo que tentamos hacer es tener animales salvajes en el viñedo, porque es imposible de hacer una cerca en cada viñedo, son 20 parcelas, es imposible. Así que lo que hacemos es siempre tener plantas que atraigan animales salvajes.
Isso é uma busca que tentamos fazer insectos através das árvores, que dar de comer a los animales con las hierbas que atraen todos los animales salvajes, que es siempre muy positivo para el viñedo. No he terminado de presentar todos los viños. Después seguimos. Cuerpos, tengo el Nossa. El Nossa es de viñedos muy especiales. El blanco es de una viña aquí abajo, como estaba a hablar, que es una viña de Bical, exposición oeste, que dentro de los mapas iniciales de Portugal, Bairrada tenía esta parte como el Gran Cru para blancos acá. Así que esa viña lo hacemos el Nossa calcário. Después el Nossa calcário tinto. Ese Nossa calcário blanco es fermentado en pipas de 500 litros. Tenemos una pipa más grande de 1500, un bote de 1500, pero la mayoría son pipas de 500 litros. No toda, la mayoría de segundo, tercer uso, cuarto uso, una pequeña porcentaje de roble nuevo. Y Filipa, vi que tenían en la página, ¿no? Que había madera de Austria y también francesa. ¿Qué de qué origen son? Sí, aquí nosotros tenemos una gran apertura para escoger el roble. Ha sido un trabajo de experiencia con varias tanuerías. Me gusta no trabajar solo con una, no solo con un país. Al inicio trabajé un poco con una portuguesa y una francesa, ahora trabajo sobre todo con Austria y Francia. Austria, me gusta mucho el carvalho de Austria, porque no es muy dominante y los artesanos de grandes formatos son muy sencillos, muy particulares. Trabajo un poco con Stockinger, que es un tanoeiro muy bueno, con Pauscha, con varios tanoeiros en Austria. Me gusta porque tiene prueban tu vino y intentan hacer el roble que se encaje, se adapta a tu estilo. Muchas veces tienes grandes producciones de pipas de grandes productores que no te ligan nada. Claro. En Austria todo es más chiquitito, como yo soy en Portugal, en Bairrada, claro. Me escuchan más do que en Francia. En Francia más una. Claro. En Austria cuidan más al productor chiquito. Sí. Sí, y cuando tienes viñedos que te dan tanto trabajo, quieres tener un trabajo bien terminado, porque el roble, para mí, es la moldura del vino. Claro. La arte viene de la viña, el roble es la moldura. Sí, que tiene que estar en sintonía. Sí. Y estabas con Nossa, ¿hay algún otro vino? Después tenemos el Missão, que lo hacemos, es una cantidad muy chiquita. ¿Y te varía mucho por año también? ¿Varía ¿Perdón? mucho por año la cantidad del Missão? Cantidades solo hacemos si tiene 500 litros. Si no tiene 500 litros no lo hacemos, porque no queremos hacer barricas. Barricas es muy, para Baga va a dominar mucho el carácter de Baga, porque es muy pequeña. Tenemos que tener un mínimo 500 litros para que Baga se exprima da forma que quiero que exprima. Buenísimo. Y después yo vi que estaba el espíritu de Baga también. El espíritu de Baga es una aventura también, es una... Lo leí y lo quiero probar. Claro, tiene que probar con chocolate belga. Hay hecho porque William es belga,
el mestre del chocolate. Los belgas son expertos en chocolate. Así que tiene él me ha la dicho, combinación ¿cómo hay perfecta. casado con claro, ¿cómo hay casado con una portuguesa que no tiene un vino fortificado para conjugar con el chocolate? No puede ser. Así que me he puesto en campo para investigar cómo hacían aquí en Barrada. Ha sido siempre una pequeña tradición de hacer vino fortificado, pero de una forma más rústica. Como quería hacer una cosa bien hecha, he contactado a un amigo mío de William, que Niport, Dirk, ha dicho, Dirk, por favor, me ayuda, tengo que hacer un vino fortificado bueno para que William sea feliz en Barrada. Es el vino para él. Me ha ayudado a hacerlo con Baga, así que es un vino fortificado con mucha acidez, tanino, así que tiene que ser un chocolate con poco, mucho cacao y no mucho azúcar. Claro. Y lo hacen todo tradicional como era antes, ¿no? Sí. Lo pisan ustedes. Sí. William se encarga de pisarlo con los niños. Todos los años hacen una pizza y tiene que ser una pizza muy intensa porque, como lo sabes, está 3-4 días en la gara con pizza muy intensa. Para la maceración, ¿es eso? Sí, mucha extracción. Mientras comienza a fermentar, lo paras un poco después del inicio con álcool. Y ahí ha sido una parte interesante, es que conseguimos arranjar álcool de destilado en Barrada, porque aquí hay una gran tradición de destilación de vinos aquí en Barrada, muchas pequeñas destiladoras, y habemos conseguido encontrar un pequeño destilador amigo que nos hace la destilación de Baga. Así que es un vino fortificado con el alcohol de Baga. De Baga, está buenísimo. Normalmente en vinos fortificados el alcohol es hecho en otra región. Acá tengo varias preguntas, Filipa, de la gente que está escuchando, de los sommeliers. Te preguntan a qué altura está Bairrada. ¿A qué altura sobre el mar? Otra pregunta, ótima pregunta. Aquí, Bairrada, tenéis un clima muy fresco, no es porque tenéis altitud, porque aquí en Oz do Bairro, que es uno de los sitios más altos de Barrada, es solo a 100 metros de altitud, no tiene mucha altitud. Tenemos una influencia muy grande del Atlántico, que es muy, muy fresco. Aquí es más fresco aquí, el Atlántico, que en Bordeaux. Es muy fresco, y muy bravo, muy salvaje. Y toda esa selva entra en el viñedo. Viñedo salvaje. Y después otra persona te pregunta si hacen espumantes. Y no espumantes. Sí. Bairrada es una región muy fuerte en espumantes, es muy tradicional en espumantes, y hacemos espumantes también de 3B, que es Baga, Bical, Bairrada. Bueno. Es una región muy tradicional para los espumantes. ¿Y con qué hacen método tradicional? Sí, hacemos método tradicional. Aquí nosotros utilizamos uvas nativas, autóctones, pero hay los productos más grandes de negocio utilizan bastante Chardonnay, Pinot Noir, etc. Nosotros utilizamos solo las uvas nativas y hacemos espumantes que son de las variedades de acá. Perfecto. Y después otra persona te pregunta, siendo la misma madera, usando roble, pero de distintas zonas, ¿le aportan distintos aromas? ¿Cómo ves eso? El de Austria, de Francia. Lo que me encanta es que
me gusta un roble que no sea muy fuerte, que no domine el vino. Y por eso me encantan las tanuerías de Austria, porque preservan más el carácter del vino. Perfecto. Y después nos contás así como de acuerdos clásicos, ya que están con William, que tienen la parte de los maridajes, que cocinan mucho, que cada uno de tus vinos o alguno de tus vinos, ¿con qué platos te gustan o con qué productos? Depende de la época del año, pero es siempre el espumante entrada, claro, con canapés, claro. Después, depende del día, servimos diferentes vinos. William hace siempre un plato de carne porque baga es muy interessante. E hace um caldo de baga que faz a conexão entre a comida e o vinho, que é muito importante. Pero isso seria melhor com ele, porque essa parte... Bueno, después voy a hacer una... Yo hablo que de vinos. Está bien. Habla de la respiración. Te seguimos preguntando de vinos, entonces. Acá también preguntan si hay suelos arenosos. Si hay, en Bairrada algunos solos arenosos, pero nosotros trabajamos solo en solo argilo-calcáreo. Pero hay algunos solos arenosos en Bairrada. Porque como he mostrado en el mapa, las zonas azul son argilo-calcáreo de Jurásico inferior y todas las otras partes son arena. Perfecto. Y acá también preguntan qué volumen de botellas hacen hoy y cómo te ves dentro de 5 años. Para nosotros no es importante de hacer muchas botellas. Nosotros hacemos, depende del año, 80.000 botellas, 100.000 botellas, depende del año. Pero nosotros dependemos más de las viñas que vamos encontrando. Si vamos a hacer más es porque he encontrado una vina que me ha hecho la cabeza. Es un poco nuestro drive son las viñas, son las fincas. Yo vi algunos vinos que haces, no sé si seguís haciendo con tu papá, que eran como algunos experimentales o era una línea tiempo, creo que... Sí, hace bastante tiempo lo hacía cuando trabajaba con mi padre, pero ahí era más... después de 2010 ya trabajamos aparte. William siempre brinca con razón, es la mejor forma de tener almuerzo de domingo en familia es hacer cada uno su propio vino. Está bien, está mejor. Es sabio, eso es sabio, ¿no? Yeah. Acá también te preguntan si comercializan internacionalmente y en qué países. Sí, nosotros trabajamos sobre todo exportación, 80%. Tenemos una distribución muy variada, el bolo está muy dividido. Sobre todo mucho Europa, desde España, Italia, Francia, Bélgica. Bélgica, por supuesto, es un mercado muy importante para nosotros. Después los países nórdicos, Alemania, y después Estados Unidos, muy importante, Canadá, Brasil. ¿Y son vinos, Filipa, que se venden más como en restaurantes, vinotecas? Una mezcla, sobre todo en restaurantes, pero también en loja de vinos. No está en supermercado, pero está en loja de vinos. Y por eso todos los pueden comprar, mismo ahora con restaurantes fechados. Hay mucha venta en internet desenvolvida en países como Estados Unidos, que se han adaptado rápido al momento de corona. Mismo Europa también, sobre todo nuestro cliente alemán, hacía una venta muy fuerte en internet hace muchos años
Hacen mucho Zoom meeting como vosotros para explicar a los clientes, es muy importante. Ha sido un pionero en trabajo como así. Y eso es muy importante porque ahora que los restaurantes todavía están cerrados, continuamos a vender en la mayoría de países. Acá también preguntan si podés dar como rangos de precios de los vinos, más o menos entre... Depende de los países. En Brasil son muy caros, muy porque caros. hay un impuesto enorme. Los países de Europa, los vinos están entre los 12 euros hasta los 150 euros. Buenísimo. Hay una gran diferencia de precio. Y también todos los pueden comprar. Y también te preguntan qué recuerdo tenés de tu paso por Argentina y si hay algo que aprendiste en Argentina que pudiste aplicar en Bairrada. Lo más importante que hay en vivir en Argentina ha sido el respeto de la naturaleza. Qué bueno. Porque he vivido en Argentina, en Mendoza, en el año 2000. Cuando tienes una montaña como los Andes, es impresionante. Es una riqueza única. Sí. Y he aprendido una cosa muy importante también. Para vivir en un sitio isolado, como Mendoza, como Oix do Bairro, tienes que tener una vista de tu casa, que te encha la alma. He vivido en Argentina, en Mendoza, en el edificio presidente que tenía todo el apartamento tenía una vista por los Andes y me he quedado tan feliz 9 meses de tener una vista así. Así que cuando vine para Portugal y para Bairrada he pensado, si quiero vivir isolada, tengo que tener una vista para la naturaleza. No tengo la vista de los Andes, tengo la vista de Caramulo. Ah, pero está buenísimo. Y después también una pregunta de viñedo. ¿Es más fácil la biodinámica con plantas de más años que con plantas nuevas? Pasa lo mismo. Lo más importante es la conversión, de trabajo de conversión. Las viñas que tienes biodinámicas ya 7, 8 años están equilibradas, han encontrado el punto de equilibrio. Las más jóvenes tienes que construir el equilibrio, tienes que crear la biodiversidad. ¿Y hay algo del viñedo o que te preocupa, que digas, bueno, lo estamos combatiendo o está bien, pero me preocupa? Lo más difícil, creo que en todo el mundo, es el cambio climático. Y el cambio climático nos pone otros problemas. Me acuerdo los problemas que mis padres tenían en los años 80, 90, son completamente diferentes que los problemas que tengo ahora. En los años 80, 90 teníamos mucha presión de lluvia en la cosecha. Ahora tenemos una presión de lluvia en primavera más fuerte. Así que los desafíos han cambiado y tenemos que nos adaptar y tenemos que respetar la naturaleza. Es la única forma, y la biodinámica es la mejor forma de respetar la naturaleza. Perfecto. Y todo tu equipo, vos hablabas de tu equipo, están totalmente en la línea, ¿no? De cómo trabajo trabajar. con nosotros hace mucho. Una foto que tenías, que no las mostré. Sí, tenemos una equipa muy joven que, claro que tenemos algunas personas que vienen por la cosecha o algunos días durante la viña, pero João trabaja con nosotros hace 5 o 6 años, Carlos, tenemos
esta es la persona que trabaja hace bastante tiempo, aunque este más jovencito. Pues tenemos una equipa que viene para nos ayudar por la cosecha, para otras cosas, porque tenemos 17 hectáreas, así que no podemos tener una equipa muy, muy grande todos los días. Perfecto. Es súper, vos decías al principio, dijiste que uno de los factores también clave es la gente, ¿no? Para toda esta filosofía. Acredito que para tener viñas felices tienes que tener gente feliz a trabajar. Y sí, es así. Yo por ahora no tengo muchas más preguntas, no sé si Matías o Vale quieren preguntar algo. Y Filipa, yo quería mostrar estas fotos, a mí me encantaron las fotos de, a ver, acá a ver, que no sé si se vio tanto, de los platos y cómo trabajan en sintonía, ¿no? De los aquí, productos, los platos con los vinos. Sí. Sí. Aí nos haces muita ganas de volver a tener gente en nuestra casa, porque ahora me imagino. estamos todos cerrados y disfrutando de otras cosas importantes, muy importantes como familia en casa. Sí, Los sí, niños, acá hay... Y el colegio en casa también. El colegio en casa, sí. Acá hay una pregunta que dice, ¿el consumo de vinos en Portugal se mantiene constante o sucede como en Argentina, que cayó fuertemente a lo largo de las décadas? Sí. Portugal ha sido muy penalizada por la crisis y nosotros vendemos 15% en Portugal, 15-20 máximo. Así que ahora vão empezar los restaurantes a abrir la próxima semana, pero el problema en Portugal es que tenemos una gastronomía muy desarrollada los últimos 10 años, pero muy dependiente del turismo. Y ahora no tenemos turismo, es complicado. Pero trabajamos mucho en mercados que no sienten tanto la crisis, que tienen un poder adquisitivo grande, como los países nórdicos, Estados Unidos, Canadá y todo, que nos mantienen trabajando. Nosotros trabajamos con allocation, reservas, así que algunos clientes de afuera me preguntaron si no puedes vender en Portugal, lo queremos nos. Así que creo que en final de año la diferencia no será muy grande, espero, porque queremos mantener toda la equipa y todo. Y Qué bueno que pueda ser así, ¿no? Es un risco muy dividido y ha sido una mentalidad, trabajamos después de 2001 y la prioridad ha sido siempre de trabajar en la mayoría exportación, porque nos queríamos dividir el riesgo de tener problemas como este. Y también te preguntan, ¿qué perfil de vinos consumen los jóvenes en Portugal? Los jóvenes, creo que más cerveza. Como en todo el mundo. Como en todos lados. Quilmes, Quilmes. Quilmes, ya me acuerdo, Quilmes. El mate, el mate. Ahora el mate no podemos tomar mate, no podemos compartirlo. En Parque San Martín me da ganas de ir allá. De los domingos, qué maravilla. Bueno, ojalá que puedas venir pronto, así te conocemos en persona. Sí, será un placer. Bueno, no sé si hay algunas preguntas más, Mati, si querés decir algo. A ver. Acá hay otra pregunta. ¿Qué otros vinos, regiones del mundo te gustan? A mí me gustan los vinos de un poco de todo. Me encantan los vinos de regiones a veces muy pequeñas del mundo. Me encanta probar cosas diferentes todos los días. Y William, como sommelier, hace siempre una compra de vinos de varias regiones y es fantástico porque
lo hace siempre a las ciegas para me testar. Y Está bueno. siempre un ejercicio fantástico de Está bárbaro. entender mejor las variedades de uva de Nebbiolo, de Malbec de Argentina, del Malbec de Francia, de varios vinos. Cuando viajamos siempre con vino. Cuando volvemos también con vino. Es siempre una forma de nos educar más todavía y es fantástico. Hoy he probado un vino de Plajol, una región muy pequeña de Francia, de Gaillac. Es una región muy chiquitita. Me encanta tanto este vino como un vino de Borgoña o de Piemonte. Acho que todo el mundo tiene el derecho de antena en el mundo del vino. Seguro. Y acá también te preguntan cuándo empezás a cosechar y cuándo terminás aproximadamente. Es una buena pregunta también. ¿Cómo hacemos varios tipos de vino? Como hablé, hacemos el método tradicional que no me gusta llamar de espumante, detesto el nombre. Método tradicional lo prefiero. Aquí en Portugal no tenemos un nombre para cava o prosecco o champaña. Claro. Pero no me gusta el nombre de espumante, espumoso. No, en Argentina nos pasa lo mismo. Prefiero llamar de método tradicional, así que Claro. para los métodos tradicionales la cosecha es más temprano. Empezamos perto de 15 de agosto para tener las uvas en una buena acidez, frescura natural. Y después pasamos por los blancos, inicio de enero, final de agosto, inicio de septiembre. Y después terminamos por volta de 22 de septiembre, por ahí. Así que es un mes, 6 semanas de mínima de cosecha. Es largo. Es largo, es largo. Intenso y largo. Es largo. Y después, la última pregunta que tenemos es ¿cómo te gustaría que un sommelier hablara de tus vinos, comunicara tus vinos? Pero cada vino es diferente, así que cada vino que hacemos es una historia diferente. Puede hablar todas las historias que he hablado, son muchas historias. Un montón para hablar, un montón para contar, sí, montón. de cada cosa. Filipa, muchísimas gracias. Ahora bueno, van a un placer. Y ahora voy a cenar a las 9:30, si me permites. Un grande placer. Es tarde para vos. Vosotros. Me da más ganas de volver a Argentina, un país que me encantó un montón. ¿Qué estás tomando, Filipa? Estoy a probar un vino que he embotellado hoy, porque el tinto que es un vino que es en nuestro misao. Lo queremos probar, ¿eh? Ya lo conocemos. Si vienes a visitar, lo abro para vosotros. Bueno, muchas gracias, Flavia, Filipa. La verdad fue una charla muy linda. A veces está bueno esto de que haya una charla entre dos personas, en este caso que saben mucho, porque es mucho más nutritiva. Así que, bueno, nuevamente agradecerle a ustedes dos, agradecerles a todos los que estuvieron acompañando, a todos los sommeliers, a todos los socios de la asociación, a las bodegas. Ahí hemos visto algunas caras amigas que siempre nos apoyan y está bueno que en estos momentos que tal vez no podemos hacer eventos como hacíamos hasta hace unos meses atrás, puedan aprovechar esto y estamos tratando de mechar justamente las charlas con productores como Filipa, que de otra forma sería casi imposible hacerlo, pero también con productores argentinos, como tuvimos la semana pasada y como van a venir. La idea es
a partir de ahora empezar a mechar, que siempre haya una semana un productor argentino y la siguiente un productor del extranjero. Ojalá, más allá de cuando se puedan volver con los eventos, y estamos todos ansiosos por poder hacerlo en las condiciones nuevas, también está bueno seguir con esto que nos acerca, como en este caso, a personas muy interesantes que de otra manera no podríamos hacerlo. Vale, no sé si querés aportar algo. No, agradecerles lo que dije un poquito al principio. Gracias por traer un poquito de Bairrada a nuestra casa, a nuestras casas, que es lo lindo que por lo menos podemos rescatar de esta nueva situación. Así que, bueno, agradecerte, Fla. Muchas gracias por esto. No, gracias a ustedes, gracias por este espacio. Estuvo buenísima la charla, la disfrutamos un montón, aprendimos otro tanto, así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, Filipa, de nuevo. Ojalá podamos visitarte pronto, lo mismo que vos cuando estés por Argentina, podamos conocerte en persona. Claro. Ha sido un placer hablar con vosotros y unas preguntas fantásticas. Y me perdone, el español es muy pobre, pero... Fue perfecto tu español, fue perfecto, te escuchamos muy bien. Es muy complicado de hablar una lengua muy parecida con portugués, ¿entiendes? Si es inglés o francés es completamente diferente, pero español es muy fue parecido. Clarísimo, se entiende perfecto. Raro para mí, pero... Muy claro. Ha sido un placer hablar con vosotros y espero un día vos tener aquí en Bairrada. William tiene esta mesa muy grande, 28 personas que pueden venir de una sola vez. Es un gran placer de tener. Gracias Matías y Flavia y Mónica y Valeria por el apoyo de colaboración para hacer este punto de contacto que me hace recordar fantásticas memorias de Argentina. Muchas gracias. Bueno, Filipa, muchas gracias, y a los socios y a los colegas de Sudamérica nos veremos seguramente la semana que viene, y las que vengan con muchas lindas charlas que ya estamos empezando a publicar. Buenas tardes a todos y que terminen muy bien el día. Gracias. Gracias. Chao.